Bien, bueno, lo primero es pues darles un saludo nuevamente, esperar que se encuentren muy bien, que estén bien de salud, igual que pues sus familiares y demás. Y bueno, ahí poco a poco vamos llevando esta situación de la pandemia y ojalá pues que todo se mejore. Listo. Bien, como veníamos trabajando nosotros desde hace rato ya, el texto constitucional, habíamos empezado a trabajar las tres ramas del poder público. Trabajamos la rama legislativa, la rama ejecutiva y hoy queremos abordar brevemente lo que es la rama judicial en Colombia, o a qué le llamamos nosotros la rama judicial en Colombia. Al menos una mirada muy rápida de cómo está estructurada esa rama judicial y en cierta medida cuál es la función que le corresponde. Ya ahí digamos que tendríamos las tres ramas del poder público. Vamos entonces a mirar un poco esa rama del poder judicial en Colombia. Y lo primero que les puedo decir sobre la rama judicial es que esta está, digamos, ubicada en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. Allí nos dice que, o mejor, en el artículo 116 nos habla de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina, la Fiscalía, los tribunales y los jueces administran justicia y también lo hace la justicia penal militar. Digamos que lo que nos dice de entrada este artículo es, digamos, quiénes en cierta medida son las entidades que conforman la rama judicial. Nos dice entonces ese 116 que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que esa Comisión Nacional de Disciplina Judicial no es otra cosa que el Consejo Superior de la Judicatura, y que posteriormente digamos que tuvo ese cambio. La Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, los que administran la justicia, tribunales y juzgados, pues, y también lo hacen la justicia penal militar. Aquí en este 16 hay que incorporar una nueva entidad que, digamos, cumple con ese papel judicial, que es la Justicia Especial para la Paz. Bien, digamos que ese es un primer abrebocas de lo que las entidades que conforman esa rama judicial. Pero vayamos un poco más allá. Ustedes se recuerdan dentro de la explicación que vimos de la rama legislativa y la rama ejecutiva, cuáles eran las competencias y las funciones. Pues bien, la competencia de la rama legislativa, como ustedes bien ya lo saben, es legislar, es crear normas en Colombia. Obviamente modificar las normas, derogar ciertas normas, etcétera, etcétera. También tiene unas facultades de carácter constituyente, ¿por qué? A través de los actos legislativos puede esta entidad, esta corporación, hacer cambios en el texto constitucional. Por su parte dijimos que la rama ejecutiva le corresponde le corresponde la función de administrar el Estado, que es la máxima autoridad administrativa, la máxima autoridad del Estado, que es el presidente quien ejerce o quien dirige las fuerzas militares en Colombia. Bien, pues la rama judicial, para decirlo en términos digamos, claros, es la que se encarga de aplicar, de administrar la justicia. Claro, ¿cómo administra justicia? Desde un marco legal y desde un marco constitucional. ¿Qué lo da quién? ¿Qué lo da el Congreso de la República? ¿Qué lo da el legislativo? Entonces, digamos, en términos muy básicos, la rama judicial es la encargada de administrar la justicia en el Estado colombiano. Eso, digamos, es en esencia la rama judicial, la que
administra justicia. ¿Cómo administra justicia? Pues ya lo miraremos más adelante, pero en primer término, es decir entonces que esta rama judicial es la que administra la justicia en el Estado colombiano. Esas funciones y esta definición y organización de la rama judicial la encontramos dentro de los artículos 228 al 230 aproximadamente de la Constitución Política. Y allí nos dice un poco que esta rama está compuesta por distintos órganos articulados, ¿cierto?, del poder público que está, digamos, llamado a dirimir esos conflictos que se presentan y que tienen como marco regulatorio el derecho en Colombia. Volvamos a irlo dejando extremadamente claro. La rama judicial en Colombia es una de las ramas del poder público que tiene como función esencial, función primordial, el de administrar la justicia en el Estado colombiano. Esta rama judicial la componen diferentes órganos que todos articulados conforman el poder público de la rama judicial y que su función única y primordial es dirimir esos conflictos conforme al derecho colombiano. Bien. Por su parte, el artículo, digamos, 228 nos dice que la administración de justicia es una función de carácter público. Quiere decir entonces que el hecho de administrar justicia solo le compete al Estado colombiano a través de sus diferentes órganos y a través de sus diferentes poderes, en este caso el Poder Judicial, quien es el encargado de administrar la justicia. Bien, dice ese 228 constitucional que las decisiones que tome este poder del Estado, ¿cierto?, son de carácter absolutamente independientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando la rama judicial en los diferentes órganos, en las diferentes jurisdicciones que tiene esta rama, toma una decisión, esta decisión es independiente. ¿De quién? De los demás entes, o mejor, de los demás poderes del Estado. Esto quiere decir, a carta blanca, que las decisiones que toman las altas cortes, los jueces y los tribunales no están supeditadas a ni órdenes, ni supeditadas a recomendaciones, ni supeditadas a que el Ejecutivo o el Legislativo les haga un guiño o les manifieste o les insinúe cómo deben fallar en la rama judicial del poder público. Esas decisiones que toma esta rama son absolutamente independientes, por lo menos en el papel. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque finalmente también hay un gran problema y una dificultad en cuanto a las decisiones que competen sobre todo a las altas cortes y hay una tendencia a que se politice un poco algunas decisiones de las altas cortes. Esto generalmente se da cuando los temas de debate que generan estas organizaciones son bastante, digamos, complejos o que tienen una sensibilidad muy alta en la esfera social, como casos, por decir algo, como el aborto, como la despenalización de la dosis mínima, como temas de la eutanasia, asuntos de esta índole, temas relacionados con el género, con matrimonio de las parejas del mismo sexo, adopción de las parejas del mismo sexo, eutanasia, eugenesia, todos estos temas que tienen una connotación social fuerte, normalmente son decisiones que también se toman en parte por la presión social, en parte por el juego que le generan los medios de comunicación, y valga aquí decir algo, y es que si bien es cierto en Colombia tenemos tres poderes,
extra legalmente se habla de un cuarto poder, ¿cierto? De un cuarto poder que es el poder de los medios de comunicación. Se dice que estos también ejercen un poder fuerte dentro de la política pública y pues digamos que esto no es que esté en el texto constitucional, esto no es que esté en las normas, sino que en la práctica diaria, en el ejercicio diario de la administración pública. Ustedes mismos lo podrán ver cómo los medios de comunicación ejercen un gran poder y inciden, si se me permite esa expresión, en decisiones de carácter político y a veces de carácter judicial. Pero en esencia, ese artículo 228 nos dice que la administración de justicia es una función pública y que sus decisiones son independientes. Vamos a suponer entonces que han sacado unos decretos de acuerdo con la emergencia sanitaria que vive el país y bajo esas facultades que tiene el presidente para expedirlos. Entonces, se espera que la Corte Constitucional dé el visto bueno de estas normativas que está sacando el Ejecutivo. Entonces, en este caso, la Corte Constitucional, que es la encargada de revisar estos decretos, pues debe tomar esa decisión totalmente independiente, sin que el Ejecutivo le haga un guiño diciéndole, esto es muy importante, si estos decretos se caen, entonces va a haber un gran problema. Pasó con la última reforma tributaria que la Corte finalmente decidió que era inconstitucional. Y a pesar de los mensajes que el gobierno enviaba a través de los medios de comunicación, de que si se caía esta reforma, pues iba a haber una gran dificultad en materia económica, etcétera, etcétera. Y finalmente la Corte tomó la decisión que en derecho consideró correspondía y emitió su fallo de manera independiente. Eso es importante que ustedes lo tengan muy claro, esa independencia de los jueces en Colombia para poder administrar justicia. Diferente es que, como les digo, en la práctica se den a algunas situaciones de no independencia, casos de corrupción, dávidas, prebendas que se le ofrecen a algunos administradores de justicia para que sus fallos sean emitidos en favor o en beneficio de X persona y mediados por un acto ilegal, un acto corrupto. Esas son otras discusiones, pero en esencia, desde el texto constitucional, lo que nos dice es que estas decisiones son de carácter independiente. Se dice también en ese 228 que esas actuaciones de esta rama judicial, de los jueces de la República en Colombia, deben ser públicas, ¿cierto? Públicas. Efectivamente, las actuaciones son públicas, son de carácter permanente, ¿cierto? Y que tienen algunas excepciones que la ley obviamente debe establecerlas, pero que esas excepciones, o cuando se den esas excepciones, deberá siempre prevalecer el derecho sustancial, ¿cierto? El derecho sustancial. ¿Por qué? Porque, digamos que, como es una rama del poder público, esas decisiones obviamente tienen que ser públicas. Desde luego con las excepciones. ¿Cuáles? Un ejemplo. Aquellas excepciones que impiden que algunos temas que esta rama está tratando, pues se puedan ventilar porque algunas tienen reserva sumarial y hasta tanto no se levante esa reserva, pues no puede, digamos, darse a conocer a la opinión pública, cómo va evolucionando una investigación o qué resultados obtuvo X o Y investigación. Debe prevalecer obviamente el derecho sustancial, ¿cierto? El sustancial, digamos, es la norma sustantiva frente a la procesal. Sin embargo, los términos procesales deben observarse con diligencia. Y ese cumplimiento, o mejor, el no cumplir con esos términos, pues entonces acarrearía sanciones a los jueces o a los funcionarios que incurran en ese incumplimiento de los términos procesales.
También se dice en ese 228 constitucional que esta rama del poder público, estos jueces de la República que administran justicia, tendrán un funcionamiento de carácter desconcentrado y totalmente autónomo. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes cuando hablamos entonces de la desconcentración del poder en la rama ejecutiva, en la rama legislativa también hay una desconcentración. ¿Qué quiere decir? Que no todo el poder de la rama judicial está en el centro, sino que está esparcido, está difuso por todos los jueces, tanto jueces del circuito como jueces municipales en todo el territorio nacional. Recopilando entonces decimos que la rama judicial es una rama del poder público que tiene como función esencial la de administrar justicia en Colombia. Dijimos que está compuesta por unos órganos que están articulados en ese poder público para dirimir los conflictos que se susciten en torno al derecho colombiano. Que esa administración de justicia es pública, que sus decisiones son independientes, que sus actuaciones también son públicas y permanentes, y que prevalece el derecho sustancial frente al derecho procesal. Sin embargo, los términos del derecho procesal deben cumplirse so pena de que una autoridad judicial pueda entonces verse en curso en una falta de carácter disciplinario. Bien. El artículo 230 de la Constitución Política nos dice que todos los jueces de Colombia, ¿cierto?, cuando emiten sus providencias, cuando emiten sus sentencias, solo están sometidos al imperio de la ley. Este artículo es importante porque nos dice entonces, nos marca un límite de lo que los jueces pueden y no deben o pueden hacer, mejor. Y es que todas sus providencias, todas sus decisiones deben estar enmarcadas y sometidas a la ley, solo al imperio de la ley. Sin embargo, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. En otras palabras, la fuente, digamos, directa, propia, facultativa de los jueces en Colombia es la ley. Bajo el imperio de la ley, ellos operan. La equidad, la jurisprudencia, en algunos casos, obviamente, cuando la jurisprudencia se convierte en un criterio casi que obligatorio, pues hay que revisar cuando esa jurisprudencia es obligatoria. Los principios generales del derecho, ¿sí? Esos principios incluso que vimos en el texto constitucional, artículo 1 al 10, esos principios deben tenerse también presentes. La doctrina, que es aquellas investigaciones, aquellos tratados, aquellos textos, aquellas investigaciones que hacen personas que se dedican al tema jurídico, todos ellos son criterios auxiliares de la actividad judicial. Digamos que sirven de guía, de criterio auxiliar, pero no son fuente directa para las decisiones de los jueces. ¿Sí? Primero la ley, el imperio de la ley, lo que diga la ley. Si hay vacíos en las normas que requieran ser llenados, que requieran ser analizados, que requieran ser interpretados, pues acudimos a la jurisprudencia, acudimos a los principios del derecho, a la doctrina y a la equidad como simples auxiliares de esa actividad judicial. Eso es importante, entonces, que ustedes lo tengan muy presente. ¿Listo? Bien. Hay un artículo, es el 229, ¿sí?, que nos habla de un derecho bastante importante, y es que a todo ciudadano se le debe garantizar como derecho el acceso a la administración de justicia.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que todos tenemos derecho a acudir a los jueces para que los jueces administren justicia y determinen si una reclamación o un litigio o una controversia generada por el derecho le corresponde a una de las partes que se encuentran en ese. Profe, Sí, dime. ¿recuerda ese artículo? ¿El 2 qué? Ese es el artículo 229 del texto constitucional. Gracias. Es un artículo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso es un artículo muy tutelado, o sea, se presentan muchas tutelas. ¿Para qué? Para exigir el acceso a la administración de justicia. ¿Cuándo se presentan estas tutelas? Porque hay momentos en que los jueces, digamos, no conceden un recurso, ¿cierto? Que tengo derecho para que se revisen las decisiones y se pueda hacer justicia. Pues ahí se violenta que el derecho al debido proceso y se violenta también el artículo 229 de la Constitución, que nos dice que se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. ¿Y quiénes administran justicia en Colombia? ¿Quiénes son los que pueden administrar justicia en Colombia? Según lo que hemos dicho. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, Digamos que los jueces, los jueces, sí, los digamos, en general, digamos, toda esta rama judicial son los encargados de administrar la justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Este artículo 229 nos dice que se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Y miren, cuando dice que se garantiza el derecho de toda persona, incluso estamos hablando aquí de que no tiene que ser nacional, no tiene que ser un ciudadano colombiano. O sea, si alguien llega acá y como cuando hicimos el ejercicio de la tutela, es un extranjero, pues esta persona puede que acceder a que se le administre justicia, porque es un derecho de toda persona, ¿cierto? Y ya dice el mismo artículo que la ley va a indicar en qué casos este acceso a la administración debe hacerlo o puede hacerlo, mejor dice el artículo, sin la representación de un abogado. O sea que la ley nos dirá cuándo, para poder acceder a esa administración de justicia, requerimos de qué? De un abogado para poder acceder. Digamos que frente, digamos, a algunas acciones como la tutela, por decir algo, pues no se requiere inicialmente el abogado, pero para otras decisiones en las cuales se requiera que un juez se pronuncie, sí se requiere tener un apoderado judicial, ¿cierto? Bien. Eso, digamos, frente a lo que concierne a la función especial, general, específica, particular de la rama judicial. Esta es la función de la rama judicial, administrar justicia. ¿Cómo lo hace? Independiente, cómo lo hace a través de sus órganos. Bien. Veamos ahora un poco cómo está estructurada esa rama judicial. Digamos, cuáles son esos órganos que la componen y que nosotros dijimos en la definición. Bien. Digamos que la rama judicial está organizada por jurisdicciones. ¿Cierto? Jurisdicción, tomen nota. Está organizada por jurisdicciones. ¿Qué quieren decir esas jurisdicciones? Que son unas competencias, ¿cierto?, que le da esta rama a unos órganos para que puedan de esa manera estructurar la forma de administrar justicia. En este sentido, entonces, decimos que la rama judicial está organizada a través de jurisdicciones y que esas jurisdicciones tienen unas, digamos, ramificaciones. Vamos a mirar cómo es entonces el tema. Imagínense, digamos, el organigrama normal que encontramos en Internet sobre la rama judicial. Entonces tenemos arriba rama judicial y empezamos a hacer ¿qué? Una especie de árbol, una especie de divisiones de esas jurisdicciones. Y vamos a arrancar
primero por una jurisdicción que se llama la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Jurisdicción ordinaria. Yo voy a tratar, no sé si se, pues es que está muy pequeña una lamita que encontré para podérselas compartir, pero ustedes si tienen ahí de pronto acceso, Profe, en sí. mi constitución está. Ah, perfecto. Entonces, si la tienes ahí para que la vayamos siguiendo ahí en esa constitución, y si Ana María Zapata no la tiene, pues de pronto se puede ingresar a internet, ahí encuentra es un organigrama que nos puede servir de guía para tener la idea de cómo está estructurada esta justicia, esta jurisdicciones, perdón. Bien, dijimos entonces que la rama judicial está dividida en jurisdicciones, ¿cierto? Vamos a mirar una de esas jurisdicciones. Decimos que está dividida en uno, la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? La rama judicial se encuentra dividida por jurisdicciones. Una de esas jurisdicciones es la jurisdicción ordinaria. Dentro de esa jurisdicción ordinaria, ¿sí? En esa jurisdicción ordinaria, o en cada una de las jurisdicciones que vamos a trabajar, casi siempre, o siempre mejor, hay una corte o hay un organismo que está arriba de toda esa jurisdicción. Digamos que la cabeza de esa jurisdicción es la entidad máxima de esa jurisdicción. O sea, cada una de las jurisdicciones que vamos a ver tiene, digamos, una estructura y en esa estructura, en la cabeza, en la pirámide, en la cúspide de esa jurisdicción, tenemos un organismo. En nuestro caso, en la jurisdicción ordinaria, tenemos arriba en la cabeza de la cúspide la Corte Suprema de Justicia. Estas también son llamadas tribunales de cierre. Tribunales de cierre quiere decir que ya más arriba de esa corte, en temas de justicia ordinaria, no hay nada. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe, profe. como que la Corte Suprema de Sí, Justicia es lo más alto en esa es jurisdicción. correcto. También llamados tribunales de cierre, porque como que ahí se cierra ya la discusión. Vamos, que se cierra todo problema que se suscite dentro de esa jurisdicción. En esa jurisdicción, digamos, jurisdicción ordinaria, tenemos entonces la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano, ¿cierto? El órgano de cierre, el órgano más importante de esa jurisdicción. Decimos entonces que ese máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria también lo llaman así, altas cortes, se llaman máximos tribunales, ¿sí? De la jurisdicción ordinaria. Esta jurisdicción ordinaria, esta Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Tiene entonces un número impar, ¿cierto? Un número impar de magistrados. En total, esta Corte Suprema de Justicia, como tribunal de cierre y máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, tiene 23 magistrados y esos magistrados están divididos por salas. Mire todo el andamiaje que tiene esta estructura, que ustedes lo vayan teniendo como digamos, presente. Tenemos arriba la rama judicial, sacamos digamos, una sección que se llama jurisdicción. Esta jurisdicción tiene una cabeza que se llama la Corte Suprema. Esta Corte Suprema tiene 23 magistrados y está dividida por salas. Sala civil, sala de familia, sala laboral, sala penal, ¿cierto? Y salas de consulta, ¿sí? Y salas de consulta. Vemos que esa es digamos, la estructura que tiene esta Corte Suprema de Justicia. Los temas de la Corte Suprema de Justicia están divididos
¿cierto? A través de salas, ¿para poder qué? Para poder organizar los temas y los asuntos que le competen a esta corte, porque mire que cada magistrado recibiera de todo, pero no, hay unas especialidades que las van organizando, ¿cierto? Bien. La Constitución Política en su artículo 234 nos dice que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compone en número impar de magistrados que determine la ley, que esta está dividida en salas, ¿cierto? Y cada sala de la Corte tiene entonces el conocimiento de aquellos asuntos que separadamente, ¿cierto?, le correspondan a ella o a la sala plena, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos conceptos ahí. Uno es el concepto de Corte Suprema de Justicia. El segundo concepto son las salas que conforman la Corte y todas las salas reunidas conforman la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Recuerdan un poco ustedes cuando hablamos de el Congreso de la República, ¿cierto? Que estaba dividido ¿por qué? Por comisiones. Y todos juntos luego conformaban las plenarias, ¿cierto? Plenaria de Senado, plenaria de Cámara, o funciona más, pues, digamos que el símil sirve para decir que la Corte Suprema está dividida por salas, esas salas tienen unas funciones y unos temas asignados y todos los magistrados, los 23 magistrados, conforman la sala plena. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. El artículo 235 de la Constitución nos dice cuáles son las funciones de esa Corte Suprema. El primer ítem que nos dice ese artículo 235 es que la Corte Suprema de Justicia es o se encarga de funcionar como tribunal de casación. ¿Qué es eso? La casación, ¿cierto? Es un recurso extraordinario que busca que la Corte revise unas decisiones que se han tomado tanto en los juzgados como en los tribunales y que ella defina finalmente como tribunal de cierre si esas sentencias que han emitido estos otros jueces están acorde con la ley y con la Constitución. Digamos que es un recurso extraordinario. No todos los temas de la justicia ordinaria tienen casación. La casación es una técnica de recurso extraordinario que nos dice qué procesos, ya ustedes lo verán en procesales después, qué procesos pueden ir a casación y qué procesos no. Listo, bien. Primero, pues por decir que eso es un tribunal de casación, quiere decir que esta corte resuelve las demandas de casación de sentencias emitidas por sus tribunales o jueces. Bien. La Corte Suprema tiene una función muy especial. Es juzgar al presidente de la República, ¿cierto? A los altos funcionarios de que trata el artículo 174, congresistas, etcétera, etcétera. Ahora lo miran ustedes bien. Por cualquier hecho punible que les impute conforme al mismo 175 de la Constitución Política. En el tema del presidente, pues primero debe pasar por el legislativo, a través de las qué, de las comisiones de qué, ¿se le recuerdan? ¿Comisiones de qué? ¿Se acuerda cuáles son las comisiones que tienen poder judicial en el Congreso? ¿Sí lo recuerdan o no? Anas, ¿se fueron? La Comisión Especial de Acusación. Es correcto. ¿Se acuerdan que hay bien, tanto en Cámara como en Senado, ¿cierto? Hay unas comisiones para investigar a estos altos funcionarios y al presidente de la República.
Una vez la Cámara acusa, pasa al Senado y si el Senado aprueba, ¿se va para dónde? Para la Corte Suprema de Justicia, pero previo ese requerimiento de pasar por el Congreso. Bien, también, ¿qué le corresponde? Pues investigar y juzgar a los miembros del Congreso, juzgar previa acusación del fiscal general de la Nación al vicefiscal general de la Nación, ¿cierto? A los ministros del despacho, al procurador de la Nación, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público, gobernadores, magistrados. Digamos que hay un número de personalidades y de servidores públicos que la Corte debe juzgar y que les está, digamos, determinado solo a ellos poder hacer ese tipo de investigación para que, digamos, esta Corte tenga esa facultad especial de juzgar a estas personas. Qué más hace la Corte Suprema? Conoce todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos, ¿sí? Que están acreditados, pues, bueno, todo el tema de los problemas que se surtan con, perdón, con la carrera diplomática, ¿sí? Más que con la carrera, perdón, con los problemas, los negocios de carácter litigioso o contencioso de esos agentes. La Corte se da su propio reglamento interno para poder operar, ¿sí? Y digamos que esa es en esencia parte de las funciones que tiene esta Corte Suprema, ¿cierto? Ya ustedes, digamos que lo van a revisar un poco más a fondo cuando ya entren a trabajar el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, que, perdón un momento, que van a mirar cuando estén entrando procesales y demás. Por ahora, lo que me interesa es que tengan como la idea de qué es lo que hace esa Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Bien. Esa Corte, o para ser magistrado de esa Corte Suprema de Justicia, o del Consejo de Estado, de las dos cortes que vamos a ver, se requiere ser colombiano de nacimiento, ¿sí? De nacimiento. Ya ustedes saben quiénes son los ciudadanos de nacimiento. Y debe ser un ciudadano en ejercicio de sus funciones. Debe ser un abogado, debe tener título profesional de abogado. Para ser magistrado de las Cortes, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, etcétera, se requiere no haber sido condenado por sentencia judicial a penas privativas de la libertad, ¿cierto? Excepto por los delitos culposos o también por los delitos políticos. Requiere tener una experiencia o haber desempeñado cargos, ¿cierto? Durante 15 años, bien sea en la rama judicial, o sea, como juez, como secretario, como lo que sea, o haber trabajado en los ministerios, ¿sí? El Ministerio Público, digamos en la Procuraduría, en la Defensoría, haber ejercido con buen crédito la profesión de abogado por esos 15 años, haberse dedicado a la docencia universitaria, ¿cierto? Obviamente en disciplinas jurídicas, pues digamos, oficiales. Eh, esa cátedra pues tiene que haber sido, decía, relacionadas con el área de la magistratura que va a ejercer, ¿cierto? Bien. Eh, no tiene que obligatoriamente haber pertenecido o pertenecer a la rama judicial. O sea, para poder usted ser magistrado no tiene que haber sido primero juez municipal, de haber pasado, no, no. Si usted cumple con esas condiciones, si usted es un abogado, es colombiano de nacimiento, está en ejercicio de sus funciones, no ha sido condenado a sentencia judicial privativa de la libertad, salvo por delitos culposos o políticos. Se ha desempeñado durante 15 años en la rama judicial, en los ministerios públicos, en la universidad, que pueden ser, los 15 años no tienen que ser en una sola actividad. Ejemplo, usted puede haberse graduado en el 2020 como abogado y se fue a litigar 10 años y luego lo nombraron como defensor público 5, allá tiene los 15 años. ¿Cierto? ¿Sí? Esa es más o menos lo que requiere para usted llegar a ser magistrado de la Corte Constitucional, Corte Suprema. Los salarios de estos magistrados, pues son salarios de 25 millones de pesos mensuales más o menos, más otros tipos de garantías que ellos tienen, primas y demás. ¿A qué?
es una muy buena opción de uno prepararse para llegar a ser un magistrado de una de esas cortes. Ahí les dejo a ustedes la tarea para eh, que se animan a ser magistradas de la corte. ¿Listo? Bien. Eso, digamos, frente al tema de los magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Debajo de esa Corte Suprema, ¿sí? Vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar los tribunales. Estos normalmente se llaman tribunales superiores. Tribunales superiores. Estos tribunales, ¿cierto? Están conformados, ¿por qué? Por unos llamados jueces que le decimos magistrados, al igual que los de, de las cortes, de las altas cortes y de los tribunales, les llamamos magistrados, pero realmente son jueces, pero les damos la denominación de magistrados para como identificarlos y, digamos, sí, para identificarlos con relación a los jueces, a los otros jueces de la República, pero todos son jueces, ¿listo? En los tribunales superiores encontramos a quienes, a los magistrados. Estos tribunales también están divididos por sesiones, ¿cierto? Ya no por salas, sino por sesiones, y están distribuidos de acuerdo con qué, con esas mismas competencias que tienen los magistrados en la Corte Suprema. Entonces usted va a encontrar salas también, ¿cierto? Digamos, sesiones, llaman en el tribunal, de sala penal, civil, laboral, etcétera, etcétera, ¿cierto? Están repartidos más o menos igual que los magistrados de la Corte Suprema. Estos, digamos que son de, voy a utilizar una expresión pues que no es la más adecuada, pero son de menor rango, si ustedes quieren, que los magistrados de la Corte Suprema. Ellos les corresponde, ¿qué? Les corresponde resolver los problemas que se susciten de acuerdo con sus competencias y en las áreas determinadas que les son asignadas. Ahí encontramos entonces los magistrados de la rama ordinaria en Colombia, ¿sí? Los tribunales superiores. Estos tribunales los encontramos, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia, que esa sí está centralizada en Bogotá, digamos que solamente opera en Bogotá, estos tribunales operan en los departamentos normalmente y en las grandes ciudades. Entonces es normal encontrar Tribunal Superior de Antioquia, Tribunal Superior de Medellín, ¿sí? O Tribunal Superior de Cundinamarca, Tribunal Superior de Bogotá. Y eso lo que hacen es simplemente que se distribuyen esas funciones de acuerdo con, digamos, los municipios, digamos, los tribunales superiores de Antioquia. Entonces ellos resuelven los temas de los municipios de Antioquia y los tribunales superiores de Medellín resuelven los de Medellín y el área metropolitana. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? ¿Vamos claros de Sí, aquí? Listo, vale. Entonces tenemos Corte Suprema. ¿Estamos en dónde? ¿En qué jurisdicción estamos? en la ordinaria, Estamos en la ordinaria. ¿Cuál es el órgano máximo de la jurisdicción ordinaria? la Corte Suprema de Justicia, Listo. Por debajo de la Corte Suprema de Justicia tenemos ¿qué? los tribunales superiores de distrito. Los tribunales superiores, ¿cierto? Listo, perfecto, bien. Esos tribunales superiores, entonces, tienen esas competencias, pues, por las diferentes ramas que tiene el derecho. Listo, bien. Debajo de estos tribunales tenemos los juzgados del circuito, ¿cierto? Los juzgados del circuito. Estos jueces del circuito son unos jueces, ¿cierto? Que tienen unas funciones
distribuidas según su competencia y su territorio. Pero más que su territorio, su tema es de competencias. El Código General del Proceso, que ustedes ya revisarán después, ¿cierto? Nos dice cuáles son esas competencias de carácter territorial, ¿sí? De carácter territorial y esas competencias de carácter... espérenme, acá tengo el código, ¿cierto? Código General del Proceso, la ley 1564-2012, nuevamente artículo 18 y 21, nos dice esas competencias. Miremos aquí, pues así como por encima, para que ustedes eh, la tengan más o menos clara. Arranca, digamos, desde el artículo 15, nos habla, digamos, de la cláusula general y residual de competencia, luego la jurisdicción y la competencia. El 17 nos habla de la competencia de los jueces civiles municipales de única instancia, luego la competencia de los jueces civiles municipales, competencia de los jueces civiles del circuito en única instancia. El artículo 20 nos habla de la competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Y luego el artículo 21 nos habla de las competencias de los jueces de familia, luego el 22, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esas competencias que tienen estos jueces del circuito, ¿sí? Están asignadas por ley. Hay jueces, ¿cierto? Que como son del circuito, pues conocen, digamos, de temas un poco más gruesos. Vamos a ponerlo en el ejemplo de los jueces penales del circuito, ¿cierto? El juez penal del circuito conoce, digamos, de un tema de mucho más grueso calibre, llamémoslo así, de circunstancias jurídicas mucho más complejas. También la distribución de esas competencias está por la cuantía. Vamos a suponer que se está procesando es a un individuo por un homicidio múltiple, ¿cierto? Por un caso, digamos, de connotación mayor que digamos, un simple hurto, ¿sí? Entonces, digamos que estos jueces tienen casos de mayor envergadura. Lo mismo pasa con los jueces civiles, ¿sí? Aquí estos jueces del circuito están distribuidos de acuerdo también con una serie de funciones y de áreas del derecho. Entonces tenemos jueces del circuito laborales, jueces del circuito penales, jueces del circuito de familia, ¿cierto? Y de restitución de tierras, etcétera, etcétera. Hay una serie de juzgados que tienen ciertas funciones y competencias a los cuales les corresponde dirimir sus problemas. Pues no será usual que a un juez del circuito, juez civil del circuito, le corresponda un asunto del juez penal del circuito. ¿Por qué no? Pues para eso están los jueces penales, los jueces civiles, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ya tenemos, digamos que 3 niveles en esa jurisdicción ordinaria. Corte Suprema de Justicia, a través de sus salas, tribunales superiores a través de sus seccionales, de sus también salas, le puedes llamar. Luego vienen los juzgados del circuito en las áreas determinadas y más abajo encontramos unos jueces que se llaman jueces municipales, que tienen la competencia dentro del municipio en el cual están laborando. Sin embargo, esa competencia de ese juez civil municipal también está determinada por la cuantía y por los asuntos que ese juez pueda resolver. Entonces, el hecho de que sea un juez municipal no es que vaya a llevar todos los procesos que le lleguen por estar en el municipio, no, solamente los que tiene por competencia, ¿sí? Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Y hay unos jueces en esa misma jurisdicción que se llaman los jueces promiscuos. Y se les llama promiscuos porque son jueces que están ubicados en un municipio
pero que por la característica del municipio, pues no se pueden tener juez penal, juez civil, juez laboral, etcétera, sino que hay un solo juez que resuelve todos esos casos y esos conflictos que se susciten en ese municipio o en varios municipios y se llaman jueces promiscuos, ¿sí? Jueces promiscuos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que conocen de varios asuntos. ¿Eso quién lo determina? Lo determina el Consejo Superior de la Judicatura, donde deben estar esos juzgados. ¿Listo? Hasta ahí bien. Esa estructura es importante porque hay procesos que tienen doble instancia. ¿Qué quiere decir? Que tienen posibilidad de ser apelados. Entonces, cuando hay un recurso de reposición o apelación, entonces el proceso sube a revisión del superior jerárquico, llamémoslo así, en esa jurisdicción ordinaria. Ejemplo, si un proceso llega a resolverse en un juzgado penal municipal y tiene segunda instancia, ¿a dónde creen ustedes que se debe ir ese recurso? ¿A dónde creen, muchachas, que se va ese recurso? Y lo presentamos ante un juez, o sea, el juez penal municipal tomó una decisión, emitió un fallo, y nosotros apelamos ese fallo. ¿Quién debe resolver la segunda instancia en ese fallo? El mismo, no. Pero estamos hablando de segunda instancia, entonces no puede ser el mismo. Ah, no. Lo resuelve el superior jerárquico, o sea, el superior, digamos, sí, el que, digamos, el que le sigue en capacidad, por decirlo de alguna manera, en competencia. ¿Quién creen que es de acuerdo con esa línea? El Tribunal Superior, no. Antes de los jueces municipales que tenemos. A los juzgados de circuito. Es correcto. Entonces, ¿a dónde iría? Al juzgado de circuito, ¿sí o no? Sí, Y si es del juzgado del circuito, ¿a dónde se va la apelación? al Tribunal Superior. Y si el proceso es del Tribunal Superior, ¿para dónde se va? Para la Corte Suprema. A la diferente sala que corresponda, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Y si es un recurso que se presenta, o no, el fallo es de la Corte Suprema de Justicia, sala penal, ¿a dónde se va la apelación? A la sala plena. Y ahí termina el asunto, ¿listo? ¿Sí se entiende eso más o menos? Esas Sí, jerarquías que pues hay. sí, señor. Ya lo verán más ustedes en procesal, pero la idea es que ustedes tengan como la idea general de eso. ¿Listo? Eso, digamos, frente a la rama ordinaria, ¿sí?, del poder público. Vamos a mirar la otra jurisdicción, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí?, es la encargada entonces de ¿qué? De resolver todos los problemas que se suscitan entre los particulares y el Estado. Siempre que haya una entidad o una institución del Estado, los problemas deberán ser resueltos en la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Sí? Ya ustedes lo estarán viendo en derecho administrativo, pero aquí es simplemente una mirada simplemente así de rapidez. Esa jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que resuelve todos los problemas y los asuntos de los particulares con el Estado, tiene un tribunal
¿cierto? O lo que llamamos el consejo, un consejo de Estado que opera como un tribunal. En ese consejo de Estado hay ¿qué? Magistrados, ¿sí? Ese consejo de Estado está dividido por secciones, ¿sí? Sección segunda, tercera, cuarta, quinta, primera, ¿cierto? Secciones. Y a cada una de ellas les asignan un tipo de casos o de funciones, ¿sí? Consejo de Estado, de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Debajo de ese Consejo de Estado, que es el órgano máximo y tribunal de cierre de lo contencioso administrativo, tenemos que los tribunales administrativos. Tribunal administrativo. Tribunales administrativos, ¿sí? Que funcionan más o menos como los tribunales superiores, pero estos son solo para temas ¿qué? Administrativos. Temas que tienen que ver con la relación de los particulares y el Estado. Ahí no van temas penales, solo de carácter administrativo. Demandas contra el Estado, solicitud de reintegros de trabajadores del Estado, todos los asuntos que tienen que ver con el Estado, ¿sí? Todos los asuntos que tienen que ver con responsabilidades del Estado. ¿Listos? Y por debajo de los tribunales tenemos los jueces administrativos. Estos jueces administrativos, si no hay, como en la rama ordinaria, en la jurisdicción ordinaria, jueces civiles ni jueces del circuito, sino que hay solamente juzgados administrativos, ¿sí? Están normalmente ubicados en las capitales. Entonces, digamos, aquí en Medellín están los juzgados administrativos, que están aquí en Medellín. Listo, ¿sí? A esos pues les corresponde, digamos, llevar casi todos los casos de los departamentos, del departamento de Antioquia. Esa, digamos, es en cierta parte la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bueno, jurisdicción contenciosa. ¿Está claro más o menos la jurisdicción contenciosa administrativa? Sí, profe. Bien, vamos a dejar ahí porque no los quiero tampoco cansar. Y vamos luego a revisar las otras jurisdicciones que tenemos. ¿Listo? Por ahora entonces, para que, o mejor, yo lo que voy a hacer es, voy a mirar las otras jurisdicciones y digamos que las expongo y las puedo subir al sistema para que ustedes la tengan ahí. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer entonces? Quiero que revisen esos organigramas que encuentran ustedes en internet, busquen uno de esos organigramas que hay por ahí y modifíquenlo, amplíenlo un poco más, estableciendo en ese organigrama, sobre todo en las altas cortes, cuántos magistrados son y cómo están repartidas esas magistraturas. Por ejemplo, cuántas, eh, cuántas salas hay en la Corte Suprema, cómo está organizado el contencioso administrativo y cómo están organizados los otros tribunales. Al menos en la parte, digamos, inicial, en la parte, digamos, de los tribunales de cierre. ¿Listos? ¿Lo hacemos con todos o con solo los que expusiste Vayamos, hoy? vayamos haciéndolo con todos, ¿sí? Igual yo de aquí a mañana, pues claro, ya tengo una reunión con decanatura. Entonces yo aquí mañana trabajaría la jurisdicción constitucional, que es muy sencilla, ustedes ya la conocen, la jurisdicción, digamos, del Consejo Superior de la Judicatura, un poco la estructura de la Fiscalía, un poco la estructura de la JEP y las jurisdicciones especiales. Eso es lo que tenemos realmente. ¿Listo? Digamos que las más grandes son el Consejo de Estado, ¿sí? Que es la jurisdicción de lo contencioso, y la Corte Suprema de Justicia. Miremos las otras jurisdicciones, cómo están organizadas en la parte más alta, digamos, en los tribunales de cierre. Y hacemos un pequeño organigrama de eso, ¿listo? Y más bien, yo termino, digamos, con esta otra parte de las otras jurisdicciones y las cargo al sistema, ¿listo?
Dale, profe. Listo. Y yo creo que sí nos podemos, no sé si nos podamos ver el, martes y miércoles estoy en preparatorios todo el día. ¿Qué día? El jueves. El jueves, ¿cómo están ustedes de tiempo? Profe, el jueves nos queda imposible. El Sí. jueves tenemos clase todo, hasta las 4. Entonces hagamos una cosa. Veámonos el próximo lunes nuevamente a las 8, ¿listo? Dale, profe. Eh, y yo hoy, pues, digamos que monto la otra sesión, ustedes entran y la escuchan, ¿sí? Y con base en eso, entonces, para el 11 tenemos montado todo ese marco, ¿cómo se llama eso? Se llama como una especie Mapa de mapa conceptual, ¿listo? oficial, pero más ampliado. Exacto, exacto, más ampliado y solamente los tribunales de cierre, ¿listo? Y ya el 11, pues revisamos otro tema y vamos dejando cositas para trabajar, para ir así organizando lo que nos va quedando, ¿listo? Entonces solo son los de cierre. Entonces, por ejemplo, en jurisdicción ordinaria solo abunda la Corte Suprema de Justicia. Es correcto. ¿Cuántos magistrados hay? ¿Cuántas salas? A lo que más puedan, lo que más, quién los elige, lo que más puedan organizar de esos tribunales. ¿Sí queda claro, más o menos? Sí, profe. Listo, entonces vamos a dejar por hoy y yo entonces en el transcurso del día o mañana estaré cargando, digamos, la exposición de la otra, de los otros órganos que conforman la rama judicial. Y nos veríamos entonces el 11 de mayo, ¿listo? Bueno, profe. Listo, quedamos así entonces que tengan un buen día. Igual. Chao. Bueno.